En un antiguo video titulado Cómo aterrar al lector, analizamos los procedimientos de Horacio Quiroga en el cuento El almohadón de plumas. Aquella vez pusimos el foco en los campos semánticos que el autor iba construyendo subliminalmente en nuestra cabeza mediante el uso de determinadas palabras, metáforas y símiles. Acá veremos cómo el magistral uso del punto de vista y la recurrencia de una metáfora o símil específico sirven para sugestionarnos, inquietarnos y en última instancia aterrarnos, igual que al pobre Danny, uno de los protagonistas de la novela que hoy nos ocupa, The Shining o El Resplandor, publicada por Stephen King en 1977. Tras la breve intro, nos ponemos con eso. Creo innecesario resumir el argumento del Resplandor. ¿Qué espectador de este video podría desconocer la historia de la familia Torrance y su estadía en el Hotel Overlook? Los entrañables personajes de la novela son Jack Torrance como papá alcohólico, Danny como el niño con el difuso don llamado El Resplandor, Wendy como la mamá luchona y gritona, y Halloran como el negro mágico. Esto del negro mágico es un cliché al que King recurre bastante. Sus personajes con poderes benéficos casi siempre son negros, vaya uno a saber por qué. Vamos al análisis, que centraremos en lo que podríamos llamar una serie de escenas vinculadas por unos rasgos que pronto pasaremos a ver. Esta serie es prácticamente inexistente en la polémica adaptación que Kubrick hizo de la novela, polémica sobre todo ante los ojos de los fans de King, pero tiene bastante relevancia en la novela misma. Al final del video volveremos sobre las adaptaciones cinematográficas. La serie de escenas a la que me refiero tiene como protagonistas a Danny y a un inimaginable horror, un monstruo terrible que poblará por siempre nuestras pesadillas. Estoy hablando, señoras y señores, nada más ni nada menos que de una manguera. Sí, King intenta aterrarnos con una manguera y lo más interesante es que lo consigue. La pregunta desde ya es ¿cómo? Para responderla, repasaremos todas las escenas en que la manguera aparece. Vamos con la primera. En ninguna de aquellas habitaciones había nada notable, nada que a Danny le diera miedo. En realidad en la tercera planta solo vi una cosa que le preocupara, aunque sin saber por qué. Era el extintor de incendios que colgaba de la pared antes de doblar la esquina para volver al ascensor, que seguía abierto como una boca amenazadora, esperándolos. Era un extintor anticuado de manguera plana que se retorcía sobre sí misma, con un extremo asegurado una gran válvula roja y el otro terminado en una boquilla de bronce. Los dobleces de la manguera estaban asegurados con una pieza articulada de acero pintado de rojo. Si se producía un incendio, uno levantaba la pieza de acero y podía usar la manguera. Aquel extintor era algo más viejo que otros que había visto, el del jardín de infancia, por ejemplo. Sin embargo, le produjo una débil inquietud el hecho de verlo enroscado sobre el papel de color azul claro como una serpiente dormida. Por eso se alegró de dejar de verlo cuando doblaron la esquina. Como todo buen narrador, King empieza a cocinar lentamente y desde el vamos los platos fuertes que después nos va a servir. Primero nos dice que a Danny nada lo aterraba en ese hotel, apenas lo preocupaba, y preocupar no es lo mismo que aterrar, por supuesto, el extintor, aunque Danny no sabía por qué. Adviértase que el extintor colgaba, escribe King. Es mucho más sugestivo que algo cuelgue, como cuelgan los ahorcados, o a que algo esté simplemente fijado o empotrado en la pared. La manguera aparece retorciéndose sobre sí misma, es decir, no es que alguien la ha dejado así, sino que la manguera se retuerce, como si voluntariamente hubiera decidido hacerlo, como si se tratara del acto de un ser vivo capaz de acciones deliberadas y no de un objeto. Este recurso de referirse a objetos como si se tratara de seres vivos se llama animización o más técnicamente prosopopeya y es muy útil para crear atmósfera. No es lo mismo decir había una casa oscura al final del camino a decir la casa oscura acechaba al final del camino. Ahora, Danny no solo se siente preocupado, sino que experimenta una débil inquietud. King está sembrando los frutos que recogerá más tarde, como decíamos, y ya en esta primera escena se compara la manguera con una serpiente enroscada sobre el papel azul claro, o para ser más exactos, con una serpiente dormida. Y si está dormida, lo natural es pensar que se despertará en algún momento. La comparación o símil no es nada compleja ni original, ni conviene que lo sea. Es una metáfora que aceptamos justamente por lo obvio o por lo natural, que resulta el paralelismo entre un animal y un objeto que poseen las dos formas alargadas y hasta cierta semejanza en la textura de la piel. Claro que cuando hablamos de la manguera lo de piel va entre comillas. Además, la manguera tiene su propia boca o boquilla de bronce y el extintor está pintado de un rojo amenazador. ¿Por qué no compara King a la manguera con un gusano, por ejemplo? Bueno, muchos se lo imaginarán.
por lo mismo que Poe usó un cuervo y no un loro para su famoso poema. La serpiente es un animal emparentado con el veneno, con lo insidioso, con lo maligno. Todo el mundo conoce la historia del Génesis, sea creyente o no, y a qué animal elige el demonio para manipular a Adán y Eva. Ese trasfondo está ahí y un escritor debe saber usarlo. De hecho, no me extrañaría que el azul claro del empapelado, ese color tranquilo que la serpiente manguera viene a perturbar, estuviese ahí para aludir al celeste del cielo, o sea, del paraíso bíblico. Rodeando a la manguera y en contraste con ese mismo papel color cielo, aparece el rojo de la válvula y los seguros de la manguera. El rojo es un color ambiguo, puede significar el corazón, el amor, las pasiones, pero aquí las pasiones se desatarán, intuye uno, y no son pasiones precisamente muy amorosas. Se trata de un rojo que bien podrían haber usado los pintores del infierno. Y de paso, King caracteriza al ascensor como una boca amenazadora. Volverá a esta metáfora también después. ¿Acaso la boca del Overlook que quiere devorarse a los Torrance? Vamos con el segundo encuentro entre Danny y la manguera serpiente, un encuentro más largo y bastante más intenso que el que acabamos de leer. Danny echó un vistazo antes de dirigirse hacia el pasillo. Vio el extintor, una manguera plana que se plegaba una docena de veces sobre sí misma con un tanque rojo colgado de la pared. Otra vez la manguera plegándose, es decir, otra prosopopeya y de nuevo el color rojo. Encima de él había un hacha en una caja de vidrio como si fuera una pieza de museo, con palabras pintadas en blanco sobre un fondo rojo. En caso de urgencia, rompas el cristal. Danny sabía leer la palabra urgencia, que era también el nombre de uno de sus programas de televisión favoritos, pero de las demás no estaba seguro. De todas maneras, no le gustaba la forma en que estaba usada la palabra en relación con esa larga manguera plana. Urgencia significaba fuego, explosiones, choques de automóviles, hospitales, muertes, y a él no le gustaba la forma en que esa manguera pendía de la pared. Sobre esto de que Danny no entiende ciertas palabras hablaremos luego. Cuando estaba solo, siempre pasaba lo más rápido posible junto a esos extintores. No había ninguna razón en particular, pero se sentía mejor si pasaba rápido. Otra vez el narrador menciona que Danny no tenía motivos racionales para temerle al extintor o a la manguera, pero sabemos que el terror no proviene de silogismos ni deducciones, sino de los abismos del ser humano, allí donde la razón no llega. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, dobló la esquina y miró hacia el pasillo que llegaba hasta la escalera. Allá abajo estaba su madre durmiendo, y si papá había vuelto de su paseo tal vez estaría en la cocina comiendo un sándwich y leyendo un libro. No tenía más que pasar junto al viejo extintor y bajar por la escalera. Empezó a andar, acercándose cada vez más a la pared opuesta, hasta que rozó con el brazo derecho el elegante empapelado sedoso. Notemos que King refuerza lo sensorial, una sensación táctil en este caso, y nos recuerda el empapelado, es decir, renueva la escenografía de la novela. Acá no es teatro donde la escenografía la tenemos siempre a la vista, sino que cada tanto tenemos que reforzar esa imagen en el lector. Por otra parte, la piel sedosa bien puede remitir a la de una serpiente, aunque yo nunca tuve el gusto de tocar una. Faltaban 20 pasos, cada vez estaba más cerca. De pronto, la boquilla de bronce se soltó del rollo sobre el que había estado apoyada y cayó con un ruido sordo sobre la alfombra del pasillo. Se quedó allí con el oscuro agujero apuntando hacia Danny. Veamos que no hay nada propiamente sobrenatural acá, pero no se deja de tratar a la manguera como un sujeto activo y no a un objeto pasivo. La manguera, en este caso la boquilla, se suelta y apunta. No es lo mismo decir que la manguera se cayó y quedó apuntando a Danny, que sería más bien una suerte de acción pasiva o de consecuencia. La mención del agujero oscuro incrementa la sensación de amenaza junto a estos verbos activos. Él se detuvo de inmediato, encogiendo los hombros bajo el súbito aguijonazo del miedo. La sangre le golpeaba densa en los oídos y las sienes, sentía la boca áspera y amarga y apretaba los puños inconscientemente. Sensaciones, señores, en este caso sensaciones internas, lo que Danny experimenta ante esa manguera serpiente que parece cobrar vida. Cuando uno tiene miedo, sea adulto o niño, no se anda con disquisiciones filosóficas. El miedo, como la belleza o el amor, se siente en el cuerpo, no es algo que podamos poseer, sino más bien algo que nos posee. King pronto contrasta este punto de vista de Danny, porque nunca dejamos de ver las cosas a través de su prisma de niño, con la realidad objetiva, y escribe: sin embargo, la manguera no se movía. Se había soltado, eso era todo. Era una estupidez pensar que se parecía a una serpiente venenosa de la que había en el mundo animal, y que al oírlo hubiera despertado, aunque la textura de la lona diera la impresión de ser algo escamoso. Con pasar por encima de ella y seguir por el pasillo hasta la escalera para tener la seguridad de que no lo siguiera y se la enroscara en los pies.
En este párrafo, además de volver a la cuestión de la piel y la textura, King usa claramente el discurso indirecto libre. Si no saben a lo que me refiero, les dejo al final de este video y en la descripción el link a un video en el que hablo del tema. Pero en pocas palabras, la voz del narrador se fusiona con la de Danny, en este caso con la voz interior de Danny. King es un maestro a la hora de meterse en la cabeza de los niños. ¿Quién no habrá hecho durante su infancia lo que Danny está haciendo ahora? Es decir, tratar de convencerse de que un miedo está en su imaginación, de que es absurdo, por ejemplo, que una manguera se mueva sola. Y no obstante, todos sabemos que al final termina siendo inútil. Una vez que el terror se nos mete adentro, no hay vuelta atrás. Imitando a su padre, se frotó los labios con la mano izquierda y dio un paso hacia adelante. La manguera no se movió. ¿Lo ves, tonto? Te asustaste pensando en esa habitación cerrada y en el cuento de Barba Azul, y probablemente hace 5 años que esa manguera estaba a punto de caer. Eso es todo, pensó. Acá tenemos una versión extrema del discurso indirecto libre o quizás un discurso directo sin marca alguna que señale el cambio de voz, depende de a qué teórico le preguntemos. Lo cierto es que el narrador pasa sin más a los pensamientos de Danny, que se sigue reprochando sus temores y se recuerda el terrorífico cuento de Barba Azul que se menciona antes en la novela. Danny miró fijamente la manguera y recordó las avispas. Sobre las avispas también se habla en la novela, pero no nos meteremos en eso. Solo quisiera recalcar que aunque reconozco que quizás estoy sobreinterpretando, esto también despide cierto aroma bíblico, basta recordar las plagas que Moisés lanzó sobre el faraón. A 8 pasos de distancia la boquilla de la manguera relucía pacíficamente sobre la alfombra, como si dijera: no te preocupes, no soy más que una manguera, y aunque fuera otra cosa lo que puedo hacerte no es mucho peor que una picadura de avispa. ¿Qué puedo querer hacerle a un simpático muchachito como tú, salvo morderlo? Este párrafo me parece excepcional. Acá es cuando el autoconvencimiento que busca Danny termina de irse por el inodoro, por la borda. El nene se imagina la manguera, esa misma manguera que supuestamente no tiene vida, negando su peligrosidad, pone un discurso en la boca de la manguera. Pero la fantasía falla y al final del discurso se repite 3 veces la idea de que la manguera, igual que una serpiente, es capaz de morderlo, y tal vez no solo sea capaz, sino que tiene todas las intenciones de hacerlo. Danny avanzó un poco más, sentía el aliento seco y áspero en la garganta y estaba al borde del pánico. Deseó que la manguera se moviera porque entonces por fin estaría seguro. Otra gran pincelada psicológica que aplica a niños y adultos. El anticipo del terror es a menudo peor que la ocurrencia de ese terror, y la incertidumbre llega a ser mucho más terrible que la seguridad, incluso cuando esa seguridad es la seguridad de algo horrible. Cualquiera se identifica con estas sensaciones y sentimientos y con lo que a Danny le ocurre durante la novela entera. Cualquiera, con cualquier edad y en cualquier circunstancia. La única diferencia es que los fantasmas de la adultez son otros, quizás menos simples y menos elegantes que una manguera. Dio un paso más, desde allí ya podía atacarlo, pero no lo hará, se dijo desesperado. ¿Cómo puede atacarte si no es más que una manguera? Tal vez esté llena de avispas. Otra vez la contradicción, la razón peleando contra los horrores de la imaginación, y ya nos vamos imaginando quién va a ganar el duelo. Su temperatura corporal descendió súbitamente. Casi hipnotizado, se quedó mirando el agujero negro en medio de la boquilla. Tal vez estuviera lleno de avispas misteriosas, con los oscuros cuerpecillos rebosantes de veneno, escurriéndose de los aguijones en líquidas gotas transparentes. De repente comprendió que estaba casi paralizado de terror. Si no se obligaba a andar, sus pies quedarían atrapados en la alfombra y allí se quedaría, con la mirada fija en el agujero negro de la boquilla, como un pájaro observando fijamente una serpiente. Sí, se quedaría allí hasta que su padre lo encontrara, y entonces, ¿qué sucedería? Otra vez las serpientes, esta vez acompañadas por un pájaro que completa el símil. Otra vez el agujero de la boquilla, un agujero negro como el que sirve de fondo para los dientes afilados de una fiera, y también las avispas que vuelven. King crea en nuestros sentidos una especie de terror zoológico en el que todos son predadores salvo Danny, que es la única presa. En el párrafo siguiente, el dique racional se desmorona y a Danny lo arrastra una pútrida catarata de miedo. Con un fuerte gemido echó a correr. Cuando llegó junto a la manguera tuvo la impresión de que la boquilla se movía, dispuesta a levantarse para atacarlo. Saltó lo más que pudo para pasar por encima. En su pánico le pareció que las piernas lo elevaban casi hasta el techo, rozándolo con la cabeza. Cayó del otro lado de la manguera y siguió corriendo, pero entonces la oyó a sus espaldas, acercándose, deslizándose rápidamente sobre la alfombra, como una serpiente de cascabel avanzando entre la hierba. Lo perseguía y de pronto le pareció que la escalera se alejaba a medida que corría hacia ella. La imagen de la escalera alejándose es típica de las pesadillas, brillante añadido. Papá intentó gritar, pero no pudo. Se encontraba solo.
Tras él, el ruido se hacía más intenso, el murmullo seco de la serpiente. Acá King la llama ya directamente serpiente porque ya estableció ese símil o metáfora. Al deslizarse sobre las fibras de la alfombra, ya la tenía sobre los talones, sin duda enderezando la cabeza mientras el veneno se escurría transparente por el hocico de bronce, otra vez el símil animal, hocico. Dani llegó a la escalera y tuvo que aferrarse con ambos brazos del pasamanos para detenerse. Por un momento pareció que perdería el equilibrio y bajaría los escalones rodando hasta el final. Volvió a mirar por encima del hombro. La manguera no se había movido, seguía inmóvil en el suelo del pasillo, con la boquilla apuntando desinteresadamente lejos de él. «¿Lo ves, tonto?», volvió a regañarse. «Tú lo inventaste todo, gato asustado. No fue más que tu imaginación. Gato asustado, gato asustado». Acá Dani mismo se compara, en los reproches en el interior de su cabeza, con un animal asustadizo. Con las piernas temblorosas se aferró al pasamanos de la escalera. «No te perseguía», le dijo su mente y se aferró a la idea. «No te perseguía, no te perseguía. No había nada que temer. En realidad podría volver a colgar la manguera donde estaba si quería, aunque no creía que lo hiciera. Y si realmente lo hubiera perseguido y se hubiera vuelto atrás cuando se dio cuenta de que no iba a poder alcanzarlo». La manguera seguía sobre la alfombra como si le desafiara a volver a hacer la prueba. Jadeante, Dani bajó corriendo por la escalera. El episodio de la manguera ocurre en la mente de Dani, por lo pronto en ningún otro lugar. No hay nada objetivamente terrorífico en lo que se narra, ningún fantasma transparente, ningún asesino de la motosierra, ni siquiera las gemelas malignas que agregó Kubrick en su versión cinematográfica. Solo una manguera inerte que se cae de la misma azarosa manera en que se caen tantas cosas. Pero el terror se viene construyendo desde el principio de la novela y King nos mete en el punto de vista de Dani de un modo tal que nosotros también volvemos a vivir nuestra infancia y recordamos aquello a lo que temíamos cuando el mundo era un lugar maravilloso y espantosamente mágico. Todo es más intenso en la niñez. Lo bueno, lo malo, lo hermoso, lo horrible, la vida apenas vivida y la muerte que no entendemos, y que ahora tampoco entendemos aunque pretendamos que sí, mientras en los velatorios apenas nos atrevemos a sostenerle la vista al muerto y tratamos de hablar de otra cosa hasta que mañana vuelva a amanecer y podamos seguir diciéndonos que todo lo real es racional, que los fantasmas no existen y que las mangueras son mangueras. Lo que nos inquieta de estos pasajes de la novela, entonces, no es la manguera ni el extintor, y ni siquiera el miedo de Dani. Lo que nos inquieta es aquella forma tan pura de sentir miedo, ese terror que vuelve desde lo más hondo y puro de nuestro pasado, ese fantasma que a la hora de dormir nos destapaba y nos pasaba la lengua fría por los talones. No es que cuentes, sino cómo lo cuentes y desde el punto de vista de quién. Una manguera puede ser mucho más que una manguera, incluso mucho más que una serpiente. Una manguera puede ser eso que anda mal en el mundo, ese desbarajuste del que a veces no nos queda más remedio que ser conscientes. Una manguera puede ser el demonio, el mal, como quieran ustedes llamarlo. Voy a poner en pantalla los otros párrafos en los que la manguera aparece, casi siempre comparada con una serpiente. Los voy a pasar relativamente rápido, no los voy a leer para que el video no se vuelva demasiado largo y tedioso. Si ustedes quieren leer estos párrafos tranquilos, ponen pausa en cada uno y listo. Les recomiendo hacerlo para poder apreciar lo que estamos comentando. Fíjense en que King no duda en reforzar el símil de la manguera con la serpiente para que se fije en la cabeza del lector tanto como se ha fijado en la de Dani. Después de que los párrafos pasen, seguimos con el análisis. Más allá de lo que ya comentamos, quisiera llamar la atención sobre dos cosas. Una es que Dani siempre se detiene ante el extintor. Siente fascinación y miedo a la vez, como todos los chicos y también los adultos. Nadie lo obliga a quedarse ahí, pero él se detiene por voluntad propia, o porque es arrastrado por otra voluntad. También adviertan que el último párrafo que vimos está narrado desde el punto de vista de Jack Torrance, el padre de Dani. El Resplandor es una novela idónea para estudiar este uso del punto de vista. La fluidez con la que un Stephen King en plena forma salta de un personaje a otro resulta admirable. Si mal no recuerdo, llega a cambiar de punto de vista en un mismo capítulo. Tampoco es en vano decir que el símil de la serpiente King no solo lo aplica a la manguera, también recurre a él para describir el camino que conduce al Overlook. En este párrafo que tenemos en pantalla, adviértase que dice como una larga serpiente negra. También pone este símil en boca de Grady, uno de los fantasmas que habla con Jack. Un hijo desagradecido es peor que la mordedura de una serpiente, dice. Y en otra parte se habla de una alfombra azul y negra que parecía hecha de serpientes.
Decíamos antes que King se siente muy cómodo narrando desde una mirada y por ende una psicología infantil. Muy a menudo los niños sienten el terror de no entender, y no solo no entender ciertas cuestiones existenciales que, como ya comentamos, tampoco los adultos entendemos, sino que también los inquieta no entender el mundo de los adultos. Antes leímos una escena bastante larga en que Danny no comprendía el significado de la palabra urgencia, aunque infería que detrás de ella no se ocultaba nada bueno. Algo semejante sucede con la palabra divorcio y con otras expresiones entre comillas del párrafo que citaremos a continuación. Escribe King. Danny entendía muchas cosas de sus padres y sabía que a menudo a ellos no les gustaba que él lo entendiera, negándose incluso a creer que así fuera. Sin embargo, algún día tendrían que aceptarlo. Él se conformaba con esperar, pero era una pena que no pudieran creerlo, especialmente en momentos como aquel. Mamá estaba echada en su cama, a punto de llorar de tan preocupada que estaba por papá. Algunas de las cosas que la preocupaban eran demasiado complejas para que él las entendiera. Cosas vagas que tenían que ver con la seguridad, con la imagen de sí mismo, de papá, con sentimientos de culpa y enojo y con el miedo por lo que podría suceder con ellos. Pero las dos cosas principales que en ese momento le preocupaban era que papá hubiera tenido una avería en la montaña o que hubiera ido a hacer algo malo. Danny sabía perfectamente que era algo malo desde que se lo había explicado Scotty Aronson, que tenía 6 meses de edad más que él. Scotty lo sabía porque también su papá había hecho algo malo. Le había contado que una vez su padre había golpeado a su madre y la había derribado. Finalmente los padres de Scotty se habían divorciado por culpa de aquel algo malo, de modo que cuando Danny lo conoció, Scotty vivía con su madre y únicamente veía a su padre los fines de semana. El mayor terror de la vida de Danny era el divorcio, palabra que se le aparecía mentalmente como un cartel pintado con letras rojas, cubierta de serpientes sibilantes y venenosas. Y sí, en la palabra divorcio también aparecen las serpientes, lo demoníaco. Cuando había un divorcio, los padres se separaban y se peleaban por el hijo en un tribunal. Luego uno tenía que ir a vivir con uno de ellos y al otro casi nunca lo veía, hasta que ese con el que estaba podía casarse con alguien a quien uno no conocía si les entraba mucha prisa. Lo que más aterrorizaba a Danny del divorcio era que había notado que esa palabra estaba presente en la cabeza de sus padres, a veces en forma difusa y relativamente distante, pero otras como algo tan denso, oscuro e impresionante como las nubes de tormenta. Acá vemos que el divorcio es una presencia ausente, como los fantasmas del Overlook. Bueno, aquí también les dejo el resto del párrafo para que ustedes, si quieren, pongan pausa y lo sigan leyendo, así el video no se hace tan largo. Lo cierto es que Danny no entiende, o al menos no del todo, pero intuye, percibe, sospecha, tiene vagas ideas por cosas que le han contado chicos de su edad. Es el horror de no entender y a la vez entenderlo todo. Es el horror quizá de no querer aceptar aquello que en el fondo se entiende a la perfección sin necesidad de ningún diccionario. Y por supuesto, como símbolo máximo de esto tenemos a la palabra Red Room, que es nada más ni nada menos, como sabrán muchos de ustedes, que murder, asesino en inglés, reflejada en un espejo, o sea, la palabra murder al revés. Ahora es momento de comentar brevemente las versiones para medios audiovisuales, y seguro que más de uno se sorprenderá de que hable en plural, pero sí, no solo existe la versión que dirigió Stanley Kubrick en 1980, también existe una infame película para televisión estrenada en 1997 y dirigida por Mick Garris, cuya adaptación Stephen King vigiló muy de cerca. Yo siempre tuve mis reservas ante la versión de Kubrick, y no porque me preocupe la fidelidad o falta de fidelidad al libro, sino por cuestiones de tono y de narrativa. Considero que se asemeja más a una comedia negra un poco surrealista que a una película de terror, y basta con observar la ridícula actuación de Jack Nicholson para advertir eso. Sin embargo, la atmósfera está muy bien lograda y los momentos de terror por lo general funcionan. Recordemos que las famosas gemelas, creo que ya lo dije, son un añadido de Kubrick. La adaptación de Garris y King se apega más al libro, sin dudas. La historia tiene más sentido y se aprecia la evolución del personaje de Jack, que acaba cayendo de a poco en la locura y no nos parece loco desde la primera escena, como pasa en la película de 1980. Incluso la icónica escena de la habitación 217 está muy bien. Sin embargo, la mayoría de las escenas terroríficas terminan siendo hilarantes, en parte por el uso primitivo del CGI, o sea, de los efectos digitales de la época, pero más que nada por una cuestión de enfoque. En la adaptación de King y Garris, las inquietantes escenas de la manguera terminan en esto. Lo que demuestra, por si hiciera falta, que el cine y la literatura son dos lenguajes muy diferentes. Cierto que en el cine también existe la noción de punto de vista, por supuesto, y se puede jugar con la ambigüedad entre lo real y lo ilusorio. Grandes ejemplos, también pertenecientes al género de terror, son The Haunting, adaptación de la novela de Shirley Jackson, o The Innocents, adaptación de la novela Otra vuelta de tuerca de Henry James.
pero el cine debe hacerlo con sus propias armas. Difícil convertir una manguera en una serpiente cuando la imagen nos muestra en todo momento que la manguera es solo eso, una manguera, y convertirla en una serpiente, que de algún modo es lo que la miniserie intenta, podría ser aún más absurdo. Así que cuando hablamos de terror puede que el cine tenga más capacidad de shock, pero la literatura, siempre hablando en términos generales, es más apta para sugestionar, hipnotizar al lector, puede ir más profundo y tomarse más tiempo. El cine siempre obliga, digamos, a cierta exterioridad. En literatura, en cambio, podemos quedarnos a vivir dentro del personaje. Igual que King se queda por varios capítulos a vivir en Dani, igual que el pobre Jack Torrance termina quedándose a vivir en el Hotel Overlook. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que si les interesa tomar taller virtual o presencial conmigo, me pueden escribir al Facebook, que tienen en la descripción y en la cabecera del canal. Me mandan un mensaje privado y arreglamos la primera clase sin cargo. Y recuerden también suscribirse, comentar, dejar like y todo eso. Esto es El Sur, Taller Literario. Mi nombre es Alejandro y nos vemos la próxima.